Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Hoy es viernes 15 de julio del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 11 de Tamuz del año 5776. La porción de esta noche se llama Jucat, que significa regulación. Y la lectura es de Números 19:1 a Números 21:35. La porción en la cual nos vamos a concentrar esta noche es en Números 19, del 1 al 6. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la darán a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es la muerte del inocente salva. La muerte del inocente salva. En toda la Escritura tenemos este principio bíblico que Jehová estableció, representado de muchas maneras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura nos cuenta la historia que para poder redimir el pecado tenía que morir un inocente que cubriera el pecado del que estaba en rebeldía contra Dios. Y vamos a ver cómo en toda la Escritura este principio se repite de principio a fin. Vamos a comenzar en Génesis 3:21. En esta porción de la Escritura vemos cómo Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y Dios les había ordenado que de todo árbol del huerto podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A causa de su desobediencia, ellos pecaron contra Dios, anulando el mandamiento, y fueron expulsados de su presencia. En Génesis 3:21 la Escritura nos dice algo muy interesante. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellos? Y los vistió. Entonces vemos en la Escritura que Adán y Eva delante de la presencia de Dios estaban prácticamente desnudos, pero como no había pecado delante de ellos, Dios podía permitirles estar en esta condición. A causa de su pecado, las cosas cambiaron, porque entonces terminó la etapa de inocencia, donde todo era como Dios había establecido, y se corrompieron
y empezaron a pecar delante de Jehová. Entonces vean, el versículo no lo dice literalmente, pero obviamente para poder tomar estas pieles y vestir a Adán y Eva, los animales que eran los dueños de estas pieles tuvieron que morir. Entonces vemos en el principio, en Génesis 3, cómo vemos que comienza este patrón donde un animal inocente o un ser inocente tenía que morir para cubrir el pecado del hombre. Vamos a Éxodo 12, vamos a leer algunas porciones del capítulo. Si ustedes pueden en sus casas estudiarlo completo, por falta de tiempo no podríamos hacerlo aquí, pero solamente vamos a leer unas porciones importantes. Éxodo 12, el pueblo de Israel estaba en Egipto, en esclavitud, y Dios había elegido a Moisés y Aarón para sacar a su pueblo de este lugar. Ya Dios había derramado 9 plagas sobre Egipto y Faraón se rehusaba todavía a dejar libre al pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucedió en la última plaga. Vamos a leer Éxodo 12 del versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces Dios había ordenado la preparación de la Pascua, que era uno de los requisitos para poder sobrevivir a la última plaga en Egipto. Vamos a leer del versículo 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces Dios, para poder evitar que todos los primogénitos que habitaban en Egipto en ese tiempo murieran, había ordenado sacrificar a un cordero, y con la sangre tenían que pintar la puerta de cada hogar, pintando los postes y el dintel de las puertas. Ahora vamos a leer finalmente del versículo 11 al 13. Vamos a ver para qué iba a servir el sacrificio de este animal inocente. Y lo comerán así: ceñidos sus lomos, su calzado en los pies y su bordón en la mano. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Creo será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la sangre de este cordero, de este animal inocente,
y la marca sobre cada puerta en los hogares era para evitar que la plaga de la mortandad entrara en ellos y murieran los primogénitos de cada casa. Prácticamente esta sangre los iba a salvar de morir a todos los primogénitos en Egipto. Entonces vean cómo este patrón desde Génesis, ahora en Éxodo, y vamos a leer otra porción en Levítico. Levítico 4, versículos del 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se deben de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Entonces tenemos muchas porciones en el Antiguo Testamento donde la Escritura nos habla de la necesidad de la muerte de un animal inocente o de un ser inocente para poder expiar los pecados, para evitar la muerte y para cubrirnos de las transgresiones que cometimos contra Dios. Lo interesante de este precepto bíblico es que en el Nuevo Testamento no hay excepciones. De hecho, la venida de Jesús, nuestro Mesías, porque todos los versículos anteriores y los que no tuvimos tiempo de leer en el Antiguo Testamento, prácticamente estaban prefigurando el sacrificio que iba a hacer Jesús en el futuro, cubriendo exactamente el mismo concepto que Dios había establecido, un ser inocente, sin pecado o sin defecto, que tenía que derramar su sangre para la expiación de nuestros pecados. Entonces, vean qué dice Pablo en Efesios 1, del 3 al 7. Prácticamente Pablo va a explicar la relación de todos estos patrones bíblicos en la Escritura con estos animales inocentes que tenían que derramar su sangre y su relación con el Mesías de Israel. Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora pongan mucha atención en el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, Pablo está explicando cuál fue la razón de la muerte de Jesús, por qué tuvo que morir en la cruz,
¿Y cuál es la razón por la cual tuvo que derramar su sangre? Todo el Antiguo Testamento prefigura este momento en el que Jesús iba a morir en la cruz derramando su sangre para la expiación de nuestros pecados, y es el mismo patrón que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Regresando a nuestro texto original en el libro de Números, quiero que pongan especial atención al versículo 6. Esta vaca roja, que también prefiguraba el sacrificio de Jesús, el color es muy característico porque es el color de la sangre. Por eso Dios estableció que el sacrificio de las cenizas para la limpieza del pecado tenía que ser una vaca roja. Esta vaca roja, como leímos al principio, tenía que ser quemada totalmente. Pero si ven el versículo 6 de Números 19, hay 3 elementos que Jehová estableció que se tenían que añadir en el fuego cuando fuera quemada esta vaca roja. Entonces, al estar quemando las cenizas, cuando ya se estaba calcinando la vaca, tenían que agregar un pedazo de cedro, hisopo y escarlata. Y ahorita vamos a ver el simbolismo y el significado de cada cosa. Todo esto apunta al sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a comenzar con el cedro. En hebreo es la palabra eres, que solamente se refiere a este tipo de árbol. Era un árbol en especial. En la antigüedad este cedro se usaba para purificar o para limpiar por sus propiedades, y Dios había establecido que al quemar las cenizas de la vaca roja tuviera que ser especialmente con este tipo de árbol. Entonces, este pedazo de cedro significaba la cruz donde Jesús habría de morir. Vamos a leer primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándolos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces vemos en esta porción de la Escritura que Pedro está explicando la razón por la cual Jesús murió en el madero. Prácticamente Jesús, como pastor y obispo, estaba recuperando el rebaño de todo aquel que se arrepintiera, pero primero tenía que morir en la cruz. Solamente quiero hacer una aclaración muy importante.
En el versículo 24, el texto en español, y dependiendo la versión que tengan, dice quien llevó él mismo nuestros pecados. Pero en griego no dice eso. Dice quien hizo expiación por nuestros pecados. Dios no puede llevar pecado en sí mismo. Y yo les sugiero que lean esta traducción en el idioma original, porque hay muchos errores de traducción. Realmente lo que dice el versículo 24 es que Él hizo expiación por nuestros pecados. Ok, el segundo elemento que Jehová Dios estableció fue el hisopo. En hebreo es la palabra esop, que son prácticamente plantas con fines medicinales. Dios en la creación estableció todas las cosas que pueden ayudarnos a sanar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede enfermarse por muchas razones. Por comer cosas que nos hacen daño, por desobediencia a Dios y por rebeldía. Dios, cuando creó todas las cosas en su sabiduría, puso las cosas porque Él, sabiendo de antemano lo que iba a suceder en el futuro, sabía que nuestros cuerpos, después de que Él los creó perfectos y en un ambiente perfecto, cuando comenzamos a pecar, sabía que nuestros cuerpos iban a enfermar. Pues Él puso todas las soluciones a nuestros problemas físicos en las plantas. Todas las medicinas que conocemos hoy en día provienen de extractos de plantas. Pero prácticamente Dios lo puso naturalmente en muchas de las cosas que Él creó. Entonces, muchas de las plantas, sobre todo en lugares donde no hay grandes avances tecnológicos, todavía en regiones remotas usan plantas como alternativa para curar el cuerpo, para males estomacales, dolores de cabeza, estreñimiento, etc. Porque todo proviene de plantas, como Dios lo creó. Entonces, estas plantas que agregaban cuando se estaba quemando la vaca roja, tenían un significado muy especial. En el texto que leímos, prácticamente Él nos limpió de nuestras enfermedades. Es lo que literalmente dice el texto. Vamos a ver otra porción para que quede más claro. Proverbios 4. De hecho, les recomiendo también leer gran parte de todo el capítulo 4. Pero vamos a leer solamente del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué dice? Y medicina a todo tu cuerpo. Prácticamente este esop o estas plantas que añadían cuando se estaba quemando la vaca roja representan la palabra de Dios. Ustedes saben que en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que la palabra se hizo carne. La palabra de Dios encarnó en un ser humano
Y prácticamente todo lo que nuestro Señor nos enseñó y nos reveló antes de morir fue la palabra de Dios, explicándolo de una manera más profunda. Entonces, la palabra de Dios es lo único que nos puede sanar. Prácticamente estas plantas representaban cómo la palabra de Dios nos sana, y precisamente proviene de todo lo que Dios creó. Finalmente, la escarlata. La escarlata era un pequeño hilo teñido de color rojo. Pero lo que vamos a ver es muy interesante porque es una revelación muy profunda que Dios estableció en la Escritura. Este color rojo lo extraían no de una planta, ni de ningún otro material, sino de un gusano llamado Coccus ilicis. En hebreo la palabra para escarlata es shani. Pero este color, especialmente esta tonalidad de escarlata, la extraían de este gusano. Pueden investigarlo en internet, es algo que está disponible en cualquier enciclopedia. Y el Coccus ilicis tenía una característica muy especial. Prácticamente cuando la hembra iba a tener sus crías, se adhería al tronco de un árbol, pero se adhería con tal fuerza que prácticamente al momento del alumbramiento moría. Al momento de su muerte, cuando empezaba a sacar los huevecillos, salía un líquido rojo que es precisamente a lo que llaman escarlata o shani en hebreo. Y lo que hacía es que este líquido rojo cubría todos los huevos de la Coccus ilicis y prácticamente era lo que los camuflajeaba para que los depredadores no se los comieran. Prácticamente este líquido rojo proveía la vida a las larvas para que no fueran devoradas por los otros animales y pudieran preservar la vida. Prácticamente estos tres simbolismos nos hablan de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Él, al estar en el madero crucificado, derramó su sangre y es prácticamente lo que nos da la vida eterna. Es lo que nos cubre y nos protege, haciendo expiación de nuestros pecados, y es lo que nos da la vida para poder reconciliarnos con Dios. Entonces, todas estas tres cosas que Dios el Padre había establecido para poder limpiar del pecado en el Antiguo Testamento, tenían estos tres elementos que simbolizaban directamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a leer finalmente en Hebreos 9 algunos versículos donde el autor de Hebreos está explicando precisamente esta parte final. Y es importante entender una cosa: si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no sería posible la reconciliación con Dios, y es algo muy importante. Vamos a comenzar en los versículos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención. 14 y 15. Ahí mismo en Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De la herencia eterna. Entonces, el primer pacto hecho con sangre de animales era temporal. Era para que Dios pudiera mostrar todas estas cosas y pudiéramos entender el sacrificio final de nuestro Mesías en la cruz para hacer redención final por nuestros pecados. Ahora, algo muy importante. En el Antiguo Testamento, aunque se hacía con sangre de animales, la redención era completa, porque todo apuntaba al sacrificio final que iba a ser Jesús. Entonces, para Dios era tan efectivo lo que se hacía en el primer pacto, pero una vez ya perfeccionado por el sacrificio de Jesús, ahora la redención ya es completa. Entonces, todas las personas que murieron por fe, confiando en el primer pacto, tenemos testimonio en el Nuevo Testamento de que son salvos y que están en la presencia de Dios. Por ejemplo, recordando el pasaje del Monte de las Transfiguraciones, vemos que con Dios Padre y con Jesús, cuando se revela en gloria, también aparecen dos personajes del Antiguo Testamento. Y esto nos da seguridad de que ellos, a pesar de que Jesús todavía no había venido a morir en la cruz, su reconciliación con Dios fue total, porque están ahora ya en la presencia del Padre. Entonces, una cosa no anula la otra, ni la invalida, al contrario. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que simplemente era el patrón que nos mostraba la redención final en Cristo Jesús. Entonces, ahora ya la redención está completa. Ya no hay más necesidad de sacrificio de animales para el perdón de los pecados. Jesús una vez y para siempre derramó su sangre, la llevó a la presencia del Padre y la derramó en las 4 esquinas del altar donde se sienta el Padre, pero ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Entonces, lo único que indica, y si leen más adelante el libro de Hebreos, es que todos los sacrificios para el perdón de los pecados ya fueron cumplidos en la persona de Jesús. No quiere decir que los otros sacrificios están cancelados. Solamente el sacrificio por el perdón de los pecados es el único que ya tuvo su cumplimiento perfecto en la persona de Jesús. Todos los versículos que leímos en el Antiguo Testamento eran simplemente sombra y figura
de lo que iba a ser Jesús en el futuro, pero el perdón y la reconciliación estaban garantizados. Entonces, todo esto nos muestra a través de las cosas que Dios Padre estableció, que en Jesús se cumplen todas estas cosas. Y ahora solamente a través de la fe, todos nosotros tenemos a la salvación y a la redención de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.